Mis padres ignoraron mi boda. Ni un mensaje, ni un felicidades. Pero cuando subí a Instagram una foto de mi Porsche de $135,000, mi mamá llamó como si su teléfono estuviera en llamas. Necesitamos hablar. Reunión familiar mañana. Fui. Sonreí. Y llevé una sorpresa que cambiaría para siempre quiénes somos y quiénes nunca volveremos a ser. Mi nombre es Renata. Tengo 32 años. Y durante toda mi vida fui la hija invisible. Crecí en una casa pequeña de Tlaquepaque, Guadalajara, donde mis padres me veían como una silla más del comedor, útil, pero invisible. Mientras mis hermanos mayores eran celebrados por respirar, yo trabajaba desde los 15 años sin recibir ni una palabra de aliento. El día de mi boda, esperé un mensaje que nunca llegó, pero cuando mi empresa de diseño automotriz me permitió comprar ese Porsche, cuando subí esa foto a Instagram, ahí sí aparecieron, como buitres detectando carroña. Lo que no sabían es que yo había estado esperando ese momento durante años, y tenía un plan. ¿Por qué no puedes ser como tus hermanos? La voz de mi madre resonaba en la pequeña sala de nuestra casa en Tlaquepaque, mientras yo sostenía mi boleta de calificaciones. Tenía 9 años y había sacado puros 10, pero mis hermanos mayores, Ricardo y Alejandro, acababan de llegar de la escuela con medallas de fútbol. Mira, amor, le decía mi madre a mi padre, ignorando completamente mi boleta. Nuestros hijos son campeones. Mis hijos, no sus hijos. Yo me quedé ahí parada, con mi papel arrugándose en las manos sudorosas, viendo cómo mis padres abrazaban a mis hermanos como si hubieran conquistado el mundo. Nadie volteó a verme. Esa noche, mientras guardaba mi boleta en el cajón junto a todas las demás que nunca habían visto, entendí algo que me acompañaría por años. Yo era una silla más del comedor. Útil, pero invisible. Nuestra casa en Tlaquepaque era pequeña pero bien cuidada. Mi madre, Esperanza, se obsesionaba con que todo luciera perfecto cuando llegaban visitas. Limpiaba cada superficie hasta que brillara, acomodaba los cojines del sofá exactamente en el mismo ángulo, y se aseguraba de que mis hermanos estuvieran impecables. A mí me mandaba a la cocina. «Renata, ve a preparar limonada para tus hermanos», me decía sin voltear a verme, «y asegúrate de que esté bien fría». Mi padre, Esteban, era un hombre serio que trabajaba en una empresa de construcción. Cuando llegaba a casa, solo hablaba de una cosa: el éxito. Sus conversaciones siempre giraban alrededor de quién había logrado qué, quién tenía más dinero, quién había comprado casa nueva. El éxito se mide en resultados concretos, repetía durante las cenas, no en esfuerzos ni en buenas intenciones. Mis hermanos asentían como si entendieran cada palabra. Yo solo masticaba en silencio. Ricardo, el mayor, tenía 14 años y era el orgullo de mi padre. Alto, atlético, popular en la escuela. Alejandro, de 12, era el intelectual de la familia, siempre leyendo, siempre con respuestas inteligentes que hacían suspirar a mis padres de orgullo. Y luego estaba yo, la silenciosa, la que ayudaba, la que nunca causaba problemas. Las comparaciones llegaban a diario como clockwork. ¿Por qué no puedes ser más sociable como Ricardo? ¿Por qué no lees libros difíciles como Alejandro? ¿Por qué siempre estás tan callada? Cada pregunta era una pequeña puñalada que se acumulaba en mi pecho, formando algo frío y duro que crecía día tras día. Los domingos eran los peores. Mis hermanos dormían hasta tarde, pero yo me levantaba temprano a ayudar con el desayuno. Ponía la mesa, exprimía naranjas, calentaba tortillas. Cuando mis hermanos finalmente bajaban, todo estaba listo. ¿Ya desayunaron mis príncipes?, preguntaba mi madre, sirviéndoles personalmente. A mí me tocaba servirme sola, siempre. Los recitales de piano fueron mi primera gran desilusión. Había estado practicando durante meses para una presentación en la escuela. Llegué a casa emocionada, con la invitación en la mano. «Mamá, papá, mi recital es el viernes a las 7. ¿Pueden venir?» Mi madre estaba revisando los trofeos de mis hermanos, acomodándolos en la repisa. «El viernes tenemos reunión de padres de Ricardo», dijo sin voltear. «Es importante para su futuro». Mi padre apenas levantó la vista del periódico. «Los recitales no construyen carreras, mija. Ese viernes toqué para una audiencia de padres orgullosos. Los míos no estaban ahí. Cuando llegué a casa,
Encontré a toda la familia celebrando porque Ricardo había sido elegido capitán del equipo. Había pastel, refrescos, música. Nadie preguntó cómo había salido mi recital. Las responsabilidades llegaron temprano a mi vida. Mientras mis hermanos jugaban o estudiaban, yo lavaba platos, doblaba ropa, barrida el patio. No era castigo, era expectativa. Renata es muy buena ayudando, le decía mi madre a las vecinas. Tan responsable. Responsable. Esa palabra se convirtió en mi identidad. No inteligente como Alejandro, no popular como Ricardo, solo responsable. Las noches eran mías. Cuando todos dormían, me sentaba junto a la ventana de mi cuarto y soñaba con una vida diferente. Una vida donde alguien notara mis buenas calificaciones, donde alguien viniera a mis recitales, donde mi voz importara tanto como las de mis hermanos. Esos sueños me mantuvieron cuerda durante años de sentirme invisible en mi propia familia. Poco a poco, comencé a desarrollar algo que no sabía que tenía: resiliencia. Cada vez que me ignoraban, me volvía un poco más fuerte. Cada vez que me comparaban, me prometía que algún día sería alguien que valdría la pena notar. No por ellos, por mí. La infancia me enseñó que el amor no era algo que se daba automáticamente por ser familia. Era algo que se ganaba, se merecía, se luchaba. Y yo estaba dispuesta a luchar. Yo aprendí a ser fuerte sin aplausos. Eso no es una carrera de verdad, Renata. Mi madre estaba parada en la cocina, sacudiendo la cabeza mientras yo le contaba sobre mi primer trabajo en la cafetería de la escuela secundaria en Zapopan. Tenía 15 años y estaba emocionada de ganar mi propio dinero, pero su reacción me golpeó como agua fría. En el mismo momento, Ricardo entraba por la puerta con su mochila deportiva, sudoroso después del entrenamiento. Mi madre inmediatamente se iluminó. «Mi campeón, ¿cómo te fue en la práctica?» El contraste era tan obvio que dolía. La secundaria había traído cambios para todos nosotros. Ricardo, ahora de 18, era la estrella del equipo de fútbol y tenía novia. Alejandro, de 16, había sido aceptado en el programa de estudiantes destacados, y mis padres no paraban de presumirlo con los vecinos. Y yo trabajaba en una cafetería después de clases. Las niñas de buena familia no trabajan en cafeterías, continuó mi madre, secando platos con más fuerza de la necesaria. ¿Qué van a pensar los vecinos? Que soy responsable, respondí, usando la misma palabra que ella siempre había usado para describirme. Responsable es una cosa, esto es otra. Mi padre llegó a casa justo a tiempo para escuchar la conversación. Se dirigió directamente al refrigerador, tomó una cerveza y se sentó a la mesa. ¿De qué hablan? Renata consiguió trabajo en una cafetería, explicó mi madre con el mismo tono que usaría para decir que había contraído una enfermedad. Mi padre me miró por primera vez en semanas. Tú no vas a llegar lejos con trabajos así, mija. Eso es para gente que no tiene opciones. Sus palabras se clavaron directamente en mi pecho. Durante años había escuchado sus discursos sobre el éxito, sobre los resultados concretos, sobre hacer algo importante con la vida. Pero cuando yo intentaba hacer algo, cualquier cosa, nunca era suficiente. Nunca era correcto. El trabajo en la cafetería se convirtió en mi refugio. Llegaba a las 3 de la tarde, después de clases, y trabajaba hasta las 8. Doña Carmen, la dueña, era una mujer mayor que me trató con más respeto en mi primer día que mi familia en 15 años. «Eres muy trabajadora, Renata», me dijo después de mi primera semana. «Y muy amable con los clientes. Se nota que tienes educación». Por primera vez en mi vida, alguien notó algo positivo en mí sin compararme con mis hermanos. En casa, las cenas se convirtieron en reportes de gloria de Ricardo y Alejandro. Ricardo había anotado 3 goles en el último partido. Alejandro había ganado el concurso de matemáticas estatal. La mesa se llenaba de felicitaciones, abrazos, planes para celebrar. Cuando yo mencionaba algo sobre mi trabajo, que había aprendido a hacer capuchinos, que los clientes regulares ya me conocían por nombre, que doña Carmen me había dicho que tenía talento para el servicio, mis padres apenas asentían antes de volver a hablar de mis hermanos. «Muy bien, mija», decía mi padre distraídamente. «Ricardo, cuéntanos sobre el scout que fue a verte».
un scout, de una universidad con beca deportiva. Ricardo iba a recibir educación universitaria gratuita por patear una pelota. Mientras tanto, yo ahorraba cada peso que ganaba en la cafetería, soñando con poder costear mis propios estudios algún día. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Mis hermanos salían con amigos, iban a fiestas, llegaban tarde, y mis padres solo sonreían diciendo, jóvenes siendo jóvenes. Yo trabajaba turnos dobles en la cafetería o me quedaba en casa leyendo revistas sobre carros. Había desarrollado una fascinación extraña con los automóviles de lujo. Mercedes, BMW, Porsche. Estudiaba cada línea, cada detalle, cada especificación técnica. No sabía por qué me atraían tanto, pero algo sobre su elegancia, su poder, su presencia me hacía sentir esperanzada. ¿Por qué siempre estás leyendo sobre carros?, me preguntó Alejandra una tarde, viendo las revistas esparcidas en mi cama. Me gustan, respondí simplemente. Es raro. Las niñas no saben de carros. Pero yo sí sabía. Había memorizado cada modelo, cada año, cada precio. Sabía que un Porsche 911 Carrera costaba alrededor de $80,000. Sabía que tenía motor de 6 cilindros y podía acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos. También sabía que era exactamente el tipo de carro que mis padres respetarían, el tipo de carro que los haría voltear a verme. Una noche, mientras contaba mis ahorros en mi cuarto, 1,200 pesos después de 6 meses de trabajo, me hice una promesa que cambiaría mi vida. Algún día compraría mi propio carro de lujo, no para impresionar a nadie más, para demostrarme a mí misma que valía la pena. Ese día, susurré en la oscuridad de mi cuarto, no les deberé nada. La soledad de la adolescencia se había convertido en combustible. Cada vez que mis padres aparecían solo para criticar mis calificaciones, que seguían siendo excelentes, por cierto, cada vez que celebraban a mis hermanos por respirar, cada vez que trataban mi trabajo como una vergüenza familiar, yo alimentaba una pequeña llama en mi pecho, una llama que me recordaba que esto no era permanente, que yo no era permanente aquí. El anhelo de libertad nació en esas tardes en la cafetería, sirviendo café a estudiantes universitarios que hablaban de sus sueños, sus planes, sus futuros brillantes. Yo los escuchaba mientras limpiaba mesas, absorbiendo cada palabra sobre independencia y posibilidades. Ellos tenían familias que los apoyaban, que pagaban sus estudios, que creían en ellos. Yo tendría que crear mi propio apoyo, mi propia creencia, mi propia familia, algún día. Veremos si podemos. Esas fueron las palabras exactas de mi madre cuando le entregué la invitación de mi boda. No, felicidades, no estamos emocionados por ti. No, por supuesto que estaremos ahí. Veremos si podemos. Como si fuera una cita dental opcional. Estaba parada en la sala de la casa en Tlaquepaque, la misma sala donde había sostenido mis boletas de calificaciones perfectas durante años sin recibir reconocimiento. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía 24 años. Vivía en Ciudad de México y había encontrado algo que mi familia nunca me había dado: amor incondicional. Diego y yo nos habíamos conocido en una librería de la Roma Norte. Yo estaba hojeando una revista de diseño automotriz cuando él se acercó y comentó sobre el Porsche en la portada. No era el tipo de conversación que esperaba tener con un extraño, pero algo sobre su sonrisa genuina me hizo quedarme. ¿Sabes algo de autos?, me había preguntado, sin condescendencia en la voz. Más de lo que la gente esperaría, respondí. Esa fue la primera vez que alguien me escuchó hablar de autos sin hacer cara de confusión o decirme que era raro para una mujer. Diego me escuchó durante 2 horas explicarle las diferencias entre motores, diseños, marcas. Me hizo preguntas inteligentes. Se emocionó con mis respuestas. Me vio. Nuestra relación creció de forma natural durante 2 años. Diego trabajaba en una empresa de marketing y tenía sueños sólidos, una familia amorosa y algo que yo nunca había experimentado: la capacidad de hacer que me sintiera valorada todos los días. Cuando me propuso matrimonio en el mirador de Chapultepec, lloré por media hora. No de felicidad, aunque esa también estaba ahí.
Lloré porque finalmente alguien había elegido amarme sin condiciones, sin comparaciones, sin tener que ganarme su afecto día tras día. Pero ahora, parada frente a mis padres con la invitación en sus manos, toda esa felicidad se sentía frágil. La ceremonia es en 3 meses, expliqué, tratando de mantener la voz firme. En Ciudad de México. Tenemos todo arreglado para que puedan quedarse en un hotel cerca. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Está muy lejos, murmuró mi madre, revisando la invitación como si fuera un documento legal complicado. Y será entre semana. Es sábado, mamá. Bueno, sábado es casi entre semana. Ricardo, que ahora trabajaba como entrenador después de una lesión que terminó con su carrera deportiva, se rió desde el sofá. Relájate, Renata. Si pueden ir, irán. Si no pueden, pues ni modo. La casualidad de su tono me dolió más que las palabras de mis padres. Durante las siguientes semanas, llamé varias veces para confirmar detalles, enviar información del hotel, preguntarles qué necesitaban. Cada conversación era más fría que la anterior. Ya veremos. Se convirtió en la respuesta estándar de mi madre. Está complicado con el trabajo. Era la de mi padre. ¿Para qué tanta prisa?, preguntaba Ricardo. Alejandro, que ahora estudiaba ingeniería en Guadalajara, simplemente decía: avísame si van los papás. La semana de la boda, el silencio fue total. No llamaron para confirmar asistencia. No preguntaron por detalles de último minuto. No mandaron felicitaciones anticipadas. Nada. El día de la ceremonia, mientras me arreglaba en la habitación del hotel, revisé mi teléfono obsesivamente. Diego había salido a dar una vuelta para darme espacio, y yo me quedé sola con mis pensamientos y mi vestido blanco. Las otras novias probablemente estaban recibiendo mensajes de «Hoy es tu gran día», y «Te amo, hija», y «No puedo esperar a verte caminar hacia el altar». Mi teléfono permaneció en silencio. A las 10 de la mañana, 2 horas antes de la ceremonia, sentí algo frío y afilado atravesar mi pecho. No eran nervios de boda. Era la realización de que mi familia había tomado una decisión. No valía la pena el viaje. No valía la pena el esfuerzo. No valía la pena. La suegra de Diego, Elena, tocó la puerta suavemente. «¿Cómo estás, mi amor?», preguntó, entrando con una sonrisa cálida que se desvaneció cuando vio mi cara. «Estoy bien», mentí. «¿Dónde está tu familia? ¿Ya llegaron al lugar?». La pregunta que había estado evitando durante semanas finalmente había llegado. «No van a venir», dije en voz baja. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «¿No van a venir? ¿Por qué?». «Porque así son ellos». No tenía una explicación más elaborada. No había emergencia familiar. No había crisis financiera. No había conflicto dramático. Simplemente habían decidido que mi boda no era importante suficiente para justificar el viaje de 5 horas. Elena se acercó y me abrazó con una fuerza que no había sentido desde... Nunca. «Lo siento mucho, Renata. Ellos se están perdiendo algo hermoso». Lloré contra su hombro, manchando su vestido con lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. «No entiendo por qué», susurré. «Siempre he tratado de ser buena hija». «Tú eres una excelente hija», me aseguró Elena. «Ellos son los que no saben ser padres». Cuando Diego regresó y me encontró llorando, no preguntó qué había pasado. Ya lo sabía. Me abrazó sin decir nada por varios minutos. Finalmente, habló. «Vamos a construir algo mejor, Renata. Tú y yo. Una familia que se presente cuando importa. Una familia que celebre instead de ignorar. Una familia que se ama sin condiciones». Esas palabras cambiaron algo dentro de mí. Por primera vez en mi vida, no traté de encontrar excusas para el comportamiento de mis padres. No intenté racionalizar su ausencia o minimizar mi dolor. Me prometí algo ese día, parada frente al espejo en mi vestido de novia, con los ojos rojos pero decidida. Nunca más mendigaría amor. Nunca más esperaría migajas de afecto de personas que habían demostrado, una y otra vez, que no me valoraban. Mi boda se convirtió en el símbolo de mi nueva vida. No solo como esposa, sino como mujer que finalmente entendía su propio valor. Necesitamos a alguien en recepción que entienda de autos. El gerente de la agencia BMW en Monterrey me miraba con escepticismo mientras revisaba mi currículum.
Era mi tercera entrevista de trabajo desde que Diego y yo nos habíamos mudado a la ciudad, y la primera donde mencionaban automóviles. ¿Realmente sabes de mecánica o solo dices que te gustan los autos?, preguntó, reclinándose en su silla. Durante años, esa pregunta me había molestado. La condescendencia, la suposición de que una mujer no podía conocer realmente sobre automóviles. Pero algo había cambiado después de la boda. Ya no me importaba demostrarle nada a nadie excepto a mí misma. Póngame a prueba, respondí con calma. Durante los siguientes 15 minutos, le expliqué las diferencias entre transmisión manual y automática, los beneficios de diferentes tipos de motores, las especificaciones técnicas de los modelos BMW más populares y por qué el Serie 3 era el punto de entrada perfecto para clientes jóvenes profesionales. Me contrató ese mismo día. Monterrey era una ciudad completamente diferente a Guadalajara o Ciudad de México. Más industrial, más enfocada en negocios, llena de gente trabajadora que valoraba el esfuerzo por encima de los apellidos. Era exactamente lo que necesitaba. Diego había conseguido trabajo en una agencia de publicidad del centro, y yo comenzaba mi carrera en la industria automotriz. Teníamos un apartamento pequeño en San Pedro. Pagábamos renta puntualmente. Y por primera vez en mi vida, construía algo desde cero sin tener que esconder quién era. Los primeros meses fueron brutales. Me levantaba a las 6 de la mañana, llegaba a la agencia a las 7 y no salía hasta las 9 de la noche. Trabajaba turnos dobles voluntariamente, cubría a compañeros enfermos y me quedaba después del horario para estudiar los manuales técnicos de cada modelo. No conocía a nadie en Monterrey excepto a Diego, pero eso se convirtió en una ventaja. No tenía distracciones, no tenía compromisos sociales, no tenía familia criticando mis decisiones, solo trabajo y sueños. Las noches las dedicaba a estudiar diseño automotriz en línea. Tomaba cursos, leía blogs especializados, veía tutoriales de YouTube sobre tendencias en la industria. Diego me apoyaba completamente, trayéndome café cuando me quedaba despierta hasta tarde, y nunca quejándose cuando yo cancelaba planes porque tenía que estudiar. ¿No te aburres de tanto trabajo?, me preguntó una noche mientras yo revisaba portfolios de diseñadores famosos. No es aburrimiento, respondí. Es hambre. Hambre de demostrar que valía más de lo que mi familia había creído. Hambre de construir algo que fuera completamente mío. Hambre de ser vista por mis propios méritos. Después de 6 meses, mi supervisor, el señor Hernández, me llamó a su oficina. Renata, los clientes te buscan específicamente, me dijo, revisando las evaluaciones mensuales. Tienes el porcentaje más alto de satisfacción del equipo. Era la primera vez en mi vida que alguien me reconocía oficialmente por hacer algo bien. Quiero que empieces a manejar clientes VIP, continuó. Los que compran modelos de alta gama necesitan a alguien que realmente entienda lo que están comprando. El señor Hernández se convirtió en mi primer mentor verdadero. A diferencia de mis padres, que solo señalaban lo que hacía mal, él me enseñaba cómo hacer las cosas mejor. Me explicaba el negocio más allá de las ventas, márgenes, financiamiento, tendencias del mercado, psicología del cliente. Tienes ojo para esto, Renata, me dijo un día después de cerrar una venta complicada. No solo vendes autos, entiendes qué representa cada auto para la persona que lo compra. Tenía razón. Para algunos clientes, un BMW era estatus. Para otros, era recompensa por años de trabajo duro. Para algunos, era el símbolo de que finalmente habían llegado a donde querían estar. Yo entendía esa hambre porque la había vivido. Los clientes empezaron a amarme porque no los juzgaba por sus sueños. El empresario de 40 años que quería su primer auto de lujo, después de décadas construyendo su negocio. La doctora joven, que se había graduado de la universidad, con honores y quería celebrar. El ingeniero que había sido promocionado y finalmente podía permitirse el auto que había soñado desde la universidad. Cada venta era la historia de alguien que había trabajado por algo mejor, como yo. Mi equipo comenzó a respetarme no solo por mis conocimientos, sino por mi ética de trabajo. Nunca llegaba tarde, nunca me quejaba de turnos extra, y siempre ayudaba a mis compañeros cuando tenían preguntas técnicas. Renata es la más profesional que hemos tenido aquí. Escuché que el señor Hernández le decía al gerente regional durante una visita.
Por primera vez en mi vida, me sentía vista, valorada, respetada. El dinero empezó a llegar gradualmente. Comisiones de ventas, bonos por performance, aumentos de sueldo. Diego y yo comenzamos a ahorrar sistemáticamente, peso por peso, con una disciplina que me recordaba a mis días trabajando en la cafetería. Pero ahora tenía un objetivo específico. Mi sueño del auto de lujo había evolucionado. Ya no era solo sobre tener algo bonito. Era sobre tener la prueba tangible de que había construido algo valioso con mis propias manos. ¿Valgo tanto?, me preguntaba algunas noches, mirando los precios de Porsches en Internet. ¿Realmente merezco algo así? Era una lucha interna que me acompañaría durante años. Pero cada mes que pasaba, cada reconocimiento que recibía, cada cliente que me agradecía por ayudarle a encontrar el auto perfecto, esa voz de duda se hacía un poco más pequeña. El primer reconocimiento formal llegó al final de mi primer año. Empleada del año, anunció el gerente regional durante la fiesta de fin de año. Todo el equipo aplaudió. El señor Hernández sonrió con orgullo. Diego, que había venido como mi acompañante, me abrazó fuertemente. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente vista por quien realmente era. No por ser la hermana de alguien más, no por ser la hija de alguien más, por ser Renata. Simplemente Renata. Y Renata era suficiente. Renata perdió al cliente Mendoza. Las palabras de Fernando resonaron en la sala de juntas como una bofetada. Todos los ojos se dirigieron hacia mí mientras él continuaba su presentación semanal, su voz cargada de falsa preocupación. 3 meses trabajando con él, y al final se fue sin comprar nada. Una pérdida de 850,000 pesos en ventas potenciales. Sentí que el mundo se detenía. El cliente Mendoza había sido mío durante meses. Un empresario exitoso que buscaba un BMW X7 para su esposa. Habíamos construido una relación excelente. Había venido 3 veces a la agencia. Habíamos hecho la prueba de manejo. Incluso habíamos discutido opciones de financiamiento. La última vez que hablamos, estaba listo para firmar. Eso no es cierto, dije, mi voz sonando más pequeña de lo que pretendía. El señor Mendoza estaba listo para comprar. Teníamos cita este viernes. Fernando me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿No revisaste tus mensajes? Se fue a comprar a la competencia. Aparentemente se sintió descuidado. El señor Hernández frunció el ceño, revisando las notas en su libreta. Renata, ¿puedes explicar qué pasó exactamente? Mi mente corrió, tratando de entender. Había hablado con el señor Mendoza apenas 2 días antes. Todo estaba perfectamente coordinado. Habíamos quedado en que él vendría el viernes por la mañana para firmar los papeles. No sé qué pudo haber pasado, admití. Todo estaba bien cuando hablamos el martes. Bueno, claramente algo pasó, intervino Fernando, su tono ahora más agresivo. Los clientes no se van solos. Algo los empuja. Durante las siguientes semanas, los rumores comenzaron a circular como un virus. Renata está perdiendo su toque. Tal vez no puede manejar clientes importantes. Fernando dice que no es la primera vez. Cada susurro era una puñalada pequeña pero precisa. Mis compañeros, que antes me buscaban para consejos, ahora mantenían distancia. Mi confianza, que había construido tan cuidadosamente durante 2 años, comenzó a desmoronarse. Luego perdí al segundo cliente. Los García, una pareja joven que buscaba su primer BMW. Habían estado trabajando conmigo durante 1 mes. Habíamos revisado opciones de financiamiento. Habían elegido color y accesorios. El lunes llegaron diciéndome que habían decidido explorar otras opciones. ¿Otras opciones?, pregunté confundida. Pensé que estaban decididos por el Serie 3. Bueno, dijo el señor García, evitando mi mirada. Recibimos una llamada de alguien de aquí que nos explicó que tal vez podríamos encontrar mejores precios en otro lado. Mi estómago se hundió. ¿Una llamada de quién? Un vendedor. Fernando, creo que se llamaba. Muy útil. Esa noche llegué a casa sintiéndome como si hubiera corrido un maratón. Diego estaba en la cocina preparando la cena, pero cuando me vio la cara, dejó todo y se acercó. ¿Qué pasó? Me derrumbé contra él, todas las palabras saliendo en una avalancha de frustración y confusión. No sé qué está pasando. Mis clientes se están yendo.
Fernando dice que es culpa mía, pero yo sé que no es cierto. Siento que me estoy volviendo loca. ¿Fernando?, preguntó Diego, su voz endureciéndose. ¿El mismo Fernando que te odia desde que obtuviste el reconocimiento del año pasado? Tenía razón. Fernando había trabajado en la agencia 3 años más que yo, pero nunca había destacado. Cuando me dieron el premio de empleada del año, su felicitación había sido forzada y sus ojos, fríos. Creo que debería renunciar, susurré contra el hombro de Diego. Tal vez no soy tan buena como pensé. Diego me separó suavemente y me miró a los ojos. Renata, escúchame. Tú eres la mejor vendedora que han tenido. Todos los clientes te aman. El señor Hernández confía en ti más que en cualquier otro. Esto no eres tú. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Investigar. Pasé la siguiente semana revisando meticulosamente todo. Correos electrónicos, registros de llamadas, horarios de citas, notas de seguimiento. Llegaba temprano y me quedaba tarde, construyendo un archivo detallado de cada interacción con mis clientes perdidos. Lo que encontré me hizo hervir la sangre. Fernando había estado accediendo al sistema durante mis días libres, contactando a mis clientes directamente. Los correos estaban ahí, en el servidor de la empresa. Llamadas desde su extensión a números de mis clientes. Comentarios sutiles pero venenosos sobre mi inexperiencia con clientes de alto nivel. La traición era sistemática y calculada. El viernes por la mañana, caminé directamente a la oficina del señor Hernández con una carpeta llena de evidencia. Necesito mostrarle algo importante. Durante la siguiente hora, le expliqué todo. Cada correo, cada llamada, cada táctica que Fernando había usado para sabotear mi trabajo. El señor Hernández escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Esto es inaceptable», dijo finalmente. «Renata, lamento mucho que hayas pasado por esto». Fernando fue llamado a la oficina esa tarde. Cuando salió, su cara estaba roja de humillación y furia. Me miró con odio puro mientras empacaba sus cosas. «Esto no termina aquí», murmuró al pasar junto a mi escritorio. «Sí termina», respondí con voz firme, «porque nadie volvería a quitarme lo que me gané». El señor Hernández me ofreció una disculpa formal de parte de la empresa y una bonificación por el daño causado a mis ventas. Varios clientes regresaron después de ser contactados directamente por management, explicándoles lo que había pasado. Pero el daño emocional tardó más en sanar. Había aprendido una lección crucial. El éxito crea enemigos. Mi ascenso había amenazado a alguien que creía merecer mi posición más que yo. Pero también había aprendido algo más importante. Tenía las herramientas para defenderme. Ya no era la niña silenciosa que aceptaba abusos sin cuestionar. Era una mujer profesional que sabía documentar, investigar y luchar por lo que era correcto. La experiencia con Fernando no me quebró, me endureció y me preparó para lo que vendría después. La decisión más grande de mi carrera. Voy a renunciar. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Diego casi se atraganta con su café del domingo, mientras desayunábamos en nuestro apartamento, los periódicos esparcidos sobre la mesa. ¿Renunciar? Pero si acabas de resolver todo el problema con Fernando. Exactamente por eso, respondí, sorprendiéndome de mi propia claridad. Porque me di cuenta de que siempre voy a estar limitada trabajando para otros. Siempre va a haber otro Fernando. Durante las semanas siguientes al incidente, había estado pensando obsesivamente sobre mi futuro. La agencia BMW me había tratado bien después del sabotaje, pero algo había cambiado en mi perspectiva. Ya no quería ser empleada del mes, quería ser la dueña. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Diego, conociendo esa mirada de determinación en mis ojos. «Diseño automotriz personalizado. Monterrey está lleno de empresarios exitosos que quieren autos únicos, modificaciones exclusivas, proyectos especiales. Nadie está ofreciendo ese servicio de manera profesional aquí». La idea había estado germinando durante meses. Clientes de la agencia frecuentemente preguntaban sobre personalizaciones que BMW no podía ofrecer. Querían interiores específicos, sistemas de audio únicos, modificaciones estéticas que reflejaran su personalidad. Había un mercado sin explotar. Y yo tenía el conocimiento para aprovecharlo. Los primeros meses fueron aterradores y emocionantes a la vez.
Renuncié a la agencia con una carta de recomendación excelente del señor Hernández, quien entendió mi ambición y me prometió referencias. Monterrey Design Automotive nació en el garage de una casa rentada en San Pedro. Tenía una computadora, software de diseño CAD que había aprendido por las noches, y una libreta llena de contactos que había construido durante mis años en ventas. El primer cliente llegó por recomendación del señor Hernández. Renata, hay alguien que quiere hablar contigo. Roberto Salinas era dueño de 3 restaurantes exitosos y quería modificar su Mercedes G-Class para que fuera completamente único. Interior de cuero personalizado, sistema de entretenimiento de última generación, pintura especial que cambiara de color según la luz. ¿Puedes hacer esto?, me preguntó, mostrándome fotos de referencia en su teléfono. Puedo diseñarlo y coordinar todo el proyecto. Respondí con confianza que sorprendió incluso a mí misma. ¿Cuánto? 280,000 pesos. Firmó el contrato ese mismo día. El proyecto de Roberto se convirtió en mi tarjeta de presentación. Cuando terminé su Mercedes personalizado, era una obra de arte rodante que nadie más en Monterrey tenía. Las fotos que subió a sus redes sociales generaron cientos de comentarios y preguntas. ¿Quién hizo esto? ¿Dónde puedo conseguir algo así? Necesito el contacto del diseñador. Mi teléfono no paró de sonar durante una semana. El segundo cliente quería un Porsche Cayenne completamente rediseñado para su esposa. El tercero buscaba modificar una flota completa de autos para su empresa. En 6 meses, había pasado del garage a una oficina real con 2 empleados. El crecimiento fue explosivo. Monterrey resultó ser el mercado perfecto para mi negocio. Una ciudad llena de empresarios prósperos que valoraban la exclusividad y tenían el dinero para pagarla. Cada proyecto completado traía 5 referencias nuevas. Mi marca personal en redes sociales creció orgánicamente. Publicaba fotos de proyectos terminados, videos del proceso de diseño, explicaciones técnicas de modificaciones complejas. Los seguidores llegaron por miles. «Eres como la influencer de autos de lujo de Monterrey», bromeó Diego una noche, mientras yo editaba videos para Instagram. Pero era más que influencia. Era reconocimiento profesional real. Las entrevistas llegaron naturalmente. Primero, una revista local de negocios quería conocer a la mujer que está revolucionando el diseño automotriz en Monterrey. Luego, un programa de televisión sobre emprendimiento. Después, colaboraciones con marcas internacionales que buscaban presencia en el mercado mexicano. Mi reputación creció más allá de Monterrey. Con los primeros ingresos fuertes, tomé una decisión que había estado posponiendo durante años. Compré mi primer auto caro. No era el Porsche de mis sueños todavía, pero era un BMW M3 modificado que yo misma había diseñado. Azul metálico, interior de cuero negro con costuras rojas, rines únicos que había mandado hacer especialmente. La primera vez que lo manejé, recordé la promesa que me había hecho en la adolescencia trabajando en la cafetería. Algún día compraría mi propio carro de lujo. Ese día, no les deberé nada. Estacioné frente a la casa que compartía con Diego y me quedé sentada en el asiento del conductor por media hora, simplemente respirando. Lo había logrado, no con ayuda de mi familia, no con herencias o favores, con trabajo, conocimiento y la determinación de ser vista por quien realmente era. Los reconocimientos nacionales llegaron durante mi segundo año. Mejor diseñadora automotriz emergente de México, empresaria joven del año en Nuevo León, invitaciones a conferencias internacionales. Cada premio era validación de algo que había sabido toda mi vida, pero que nadie más había reconocido. Yo valía más de lo que me habían hecho creer. Durante una cena de premiación en Ciudad de México, mientras sostenía mi segundo reconocimiento nacional, tomé otra decisión que cambiaría mi vida. Era tiempo de expandir a Guadalajara, no por nostalgia o deseos de impresionar a mi familia, sino porque había un mercado sin explotar ahí, y porque finalmente tenía los recursos para hacer realidad el sueño más ambicioso que había tenido desde la adolescencia. Era tiempo de comprar ese Porsche, no como símbolo de estatus, sino como prueba de que la niña invisible de Tlaquepaque había construido algo extraordinario con sus propias manos. El deseo ya no era solo un sueño. Era un plan con fecha límite. «Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?» El vendedor del concesionario Porsche en Polanco
Me miró con esa sonrisa profesional que había perfeccionado después de años trabajando en ventas automotrices. Probablemente estaba calculando mi edad, mi ropa, mis zapatos, tratando de determinar si era una compradora seria o solo otra curiosa. No podía culparlo. Yo había hecho lo mismo cientos de veces. Estoy interesada en ver el 911 Carrera, dije con voz firme, aunque mi corazón latía como si hubiera corrido 10 kilómetros. Era un martes por la mañana de octubre. Había manejado desde Monterrey específicamente para este momento, después de 3 meses de planificación financiera meticulosa con Diego. Mi empresa había tenido su mejor trimestre hasta la fecha, con contratos que superaron el $1.000.000, y finalmente había llegado el momento que había estado esperando desde los 15 años. El momento de comprar el auto que había simbolizado todo lo que quería hacer. Por supuesto, respondió el vendedor, cuyo nombre, según su gafete, era Mauricio. ¿Tiene algún color en mente? Blanco. Definitivamente blanco. Mauricio me guió a través del showroom elegante, pasando autos que costaban más que casas enteras en algunos barrios de Guadalajara. Cada paso resonaba sobre el piso de mármol pulido, y yo podía sentir las miradas de otros vendedores evaluándome discretamente. Pero ya no me importaba lo que pensaran. Ya no era la niña que necesitaba aprobación externa. Aquí está, anunció Mauricio con orgullo genuino. Porsche 911 Carrera 2024. Motor de 6 cilindros, 379 caballos de fuerza, 0 a 100 en 4.0 segundos. Ahí estaba. Perfecto. Blanco perlado que brillaba bajo las luces del concesionario como si hubiera sido tallado de una sola perla gigante. Las líneas eran exactamente como las había memorizado en las revistas durante mi adolescencia, pero verlo en persona era completamente diferente. Era más que un auto. Era la materialización de cada hora extra trabajada, cada no que había recibido de mi familia. Cada noche estudiando diseño automotriz mientras mis hermanos dormían tranquilamente sabiendo que sus futuros estaban garantizados. ¿Le gustaría manejarlo?, preguntó Mauricio. Sí, respondí, mi voz apenas un susurro. Durante la prueba de manejo, algo extraordinario sucedió. Mientras conducía por Paseo de la Reforma, sintiendo la potencia del motor responder a cada toque del acelerador, las lágrimas comenzaron a caer sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido nunca antes en mi vida. Triunfo completo. Validación absoluta, venganza silenciosa contra cada persona que me había hecho sentir pequeña. ¿Está bien?, preguntó Mauricio desde el asiento del pasajero, notando mis ojos húmedos. Estoy perfecta, respondí, y por primera vez en mi vida, las palabras fueron completamente ciertas. Regresamos al concesionario después de 40 minutos de manejo por la ciudad. Yo sabía que iba a comprarlo desde antes de encender el motor, pero la experiencia había confirmado algo más profundo. Este auto no era solo una compra. Era una declaración. ¿Cuál es el precio final?, pregunté, aunque ya lo sabía de memoria. Con el paquete de accesorios que discutimos, son $2,687,000. En dólares, aproximadamente $135,000. $135,000. Más dinero del que mis padres habían gastado en mi educación completa. Más dinero del que habían invertido en mi futuro durante 18 años de crianza. Pero yo lo había ganado en 2 años construyendo mi propia empresa. Voy a firmarlo, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Los siguientes 30 minutos fueron un blur de papeles, firmas y transferencias bancarias. Mis manos temblaron ligeramente mientras firmaba el contrato, no por nervios, sino por la magnitud emocional del momento. Estaba comprando libertad, estaba comprando prueba, estaba comprando venganza contra cada voz que me había dicho que no era suficiente. Cuando Mauricio me entregó las llaves, se quedó callado por un momento. ¿Es su primer Porsche?, preguntó finalmente. Sí, se nota. La mayoría de la gente que compra su primer Porsche tiene esa misma expresión, como si acabaran de conquistar algo más grande que un auto. Tenía razón. Había conquistado la versión de mí misma que había creído durante años que no merecía cosas hermosas. Antes de salir del concesionario, saqué mi teléfono y grabé un video corto. Nada elaborado. Solo yo sentada en el asiento del conductor, con una sonrisa que no podía ocultar. Después de años de trabajo, finalmente está aquí.
dije a la cámara. Mi primer Porsche. Cada hora extra, cada sacrificio, cada momento de duda. Todo valió la pena para este momento. Terminé el video. Lo edité rápidamente agregando música suave y lo subí a mi Instagram con una descripción simple. Sueños que se vuelven realidad. Monterrey, Design Automotive. Porsche Life. Dreams come true. Entrepreneur. No pensé mucho en las consecuencias. No esperé ningún tipo de reacción particular. Solo quería documentar el momento más importante de mi carrera profesional. El video explotó. En la primera hora, recibió 1000 likes. En 3 horas, 5000. Para el final del día, había alcanzado 50,000 visualizaciones y cientos de comentarios. Inspiración total. ¿Cómo puedo contactarte para un proyecto? Eres mi nueva motivación para seguir trabajando. ¿Tienes oficina en CDMX? Pero los comentarios que más me impactaron fueron los de otras mujeres empresarias compartiendo sus propias historias de superación, sus propios sueños de independencia financiera, sus propias luchas contra familias que no las apoyaban. Me di cuenta de que mi historia no era única. Había miles de mujeres luchando por ser vistas, por ser valoradas, por demostrar que merecían respeto y reconocimiento. Mi Porsche se había convertido accidentalmente en símbolo de algo más grande que mi propia venganza personal. Se había convertido en prueba de que era posible. Los clientes nuevos comenzaron a llegar inmediatamente. El video había sido visto por empresarios de toda la República que buscaban exactamente el tipo de trabajo que yo ofrecía. Mi agenda se llenó para los siguientes 3 meses en una semana. Esa noche, manejé de regreso a Monterrey con mi Porsche nuevo, sintiendo algo que nunca antes había experimentado. Plenitud completa. No estaba pensando en mis padres. No estaba esperando su aprobación. No estaba buscando validación externa. Por primera vez en mi vida, me sentía suficiente simplemente siendo quien era. Este auto es mi infancia vengada, le dije a Diego cuando llegué a casa pasadas las 10 de la noche. Él salió a verlo, caminó alrededor admirando cada detalle, y luego me abrazó fuerte. ¿Cómo se siente?, me preguntó. Como libertad, respondí, como si finalmente hubiera pagado todas las deudas emocionales que no sabía que tenía. El Porsche simbolizaba más que éxito financiero. Simbolizaba la muerte de la niña que había mendigado amor durante años. Simbolizaba el nacimiento de la mujer que se amaba a sí misma lo suficiente como para comprarse cosas hermosas. Simbolizaba prueba tangible de que valía exactamente lo que había costado construir mi empresa. Esa noche, acostada en la cama, revisé el video una vez más. 68,000 visualizaciones, miles de likes, cientos de comentarios de apoyo. Pero lo más importante, había documentado el momento exacto en que dejé de ser víctima de mi historia y me convertí en heroína de mi futuro. Ese video cambió todo, pero aún no sabía cuánto. Mi teléfono sonó a las 7:23 de la mañana de un miércoles, 3 semanas después de comprar el Porsche. El nombre en la pantalla me hizo detenerme completamente. Mamá. No habíamos hablado desde mi boda, hace más de 3 años. Ni una llamada de cumpleaños, ni un mensaje de Navidad, ni siquiera un ¿cómo estás?, cuando Diego había tenido que operarse de apendicitis el año anterior. Silencio total por 3 años, y ahora llamaba a las 7:23 de la mañana. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, preparándome mentalmente para lo que fuera que viniera. ¿Bueno? Renata, mi amor, ¿cómo estás? La voz de mi madre sonaba urgentemente alegre, con esa tonalidad forzada que usaba cuando quería algo importante. La reconocí inmediatamente porque era la misma que había usado durante mi infancia, cuando necesitaba que yo cuidara a mis hermanos o hiciera algún favor que no quería pedirle a ellos. Estoy bien, respondí cautelosamente. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Oye, vi tu video en Instagram. Qué maravilloso que te esté yendo tan bien. Ahí estaba, el video del Porsche. Después de 3 años de silencio absoluto, mi madre había decidido llamarme exactamente después de ver que tenía dinero suficiente para comprar un auto de $135,000. La coincidencia era tan obvia que me dieron náuseas físicas. Gracias, dije, manteniendo mi voz neutral. Oye, mi amor, necesitamos hablar.
Todos nosotros, la familia. Es importante. ¿Hablar de qué? Bueno, es complicado de explicar por teléfono. ¿Podrías venir a Guadalajara? ¿Este fin de semana, tal vez? Podríamos hacer una reunión familiar, como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos cuando yo era invisible. Los viejos tiempos cuando me trataban como mueble. Los viejos tiempos cuando no valía la pena ni un mensaje de felicitaciones en mi boda. ¿Es urgente?, pregunté. Sí, mi amor, muy urgente. Hay algunas cosas que necesitamos discutir en familia, cosas importantes. Durante toda la conversación, que duró exactamente 7 minutos, mi madre no mencionó una sola vez mi boda a la que no habían asistido. No se disculpó por 3 años de silencio. No preguntó cómo estaba Diego, o cómo había construido mi empresa, o qué había pasado en mi vida durante todo ese tiempo. Solo habló del Porsche y de la urgente necesidad de reunirse. Cuando colgué, me quedé sentada en la cama por media hora, procesando la llamada. La vieja herida que había pensado curada volvió a arder como si acabaran de abrirla con un cuchillo, porque después de todos estos años, después de todo mi crecimiento personal, después de toda la terapia que había hecho para sanar mi relación con ellos, seguían siendo exactamente las mismas personas. Solo les importaba cuando tenía algo que ellos querían. Diego encontró sentada en la cocina 2 horas después, con mi café frío y la mirada perdida. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente. Le conté sobre la llamada, palabra por palabra. Él escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. No sé, admití. Parte de mí quiere decirles que se vayan al infierno y no volver a hablarles nunca. ¿Y la otra parte? La otra parte quiere ir, pero no como víctima. Diego se sentó a mi lado y tomó mi mano. Explícame eso. Durante las siguientes horas, hablamos sobre todas las opciones. Podía ignorar la llamada completamente y seguir con mi vida. Podía ir y comportarme como la hija obediente que siempre habían esperado. O podía ir con mis propios términos. Si voy, le dije finalmente, va a ser como la mujer empoderada que me convertí, no como la niña que necesitaba su aprobación. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que voy a cerrar ciclos. Definitivamente. Voy a decirles exactamente lo que pienso sobre cómo me trataron. Voy a dejar claro que su ausencia en mi boda no se olvida ni se perdona. Y voy a asegurarme de que entiendan que cualquier relación futura va a ser en mis términos, no en los suyos. Diego asintió lentamente. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Una conversación así puede cambiar las cosas para siempre. Ya están cambiadas para siempre, respondí. Yo cambié. Mi vida cambió. Mi perspectiva cambió. Ellos siguen siendo exactamente las mismas personas que me hicieron daño durante años. Esa noche llamé a mi madre de vuelta. Está bien, le dije. Voy a ir este sábado, pero hay condiciones. ¿Condiciones? Su voz sonaba sorprendida, como si nunca hubiera esperado que yo pusiera límites. Primero, vamos a hablar de todo, no solo de lo que ustedes quieren discutir. Segundo, no voy como la hija que mendiga amor. Voy como adulta que merece respeto. Tercero, si la reunión se convierte en drama o manipulación, me voy inmediatamente. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Por supuesto, mi amor. Por supuesto. Pero su tono había cambiado. Ya no sonaba urgentemente alegre. Sonaba nerviosa. Después de colgar, comencé a planear exactamente lo que iba a decir. No iba improvisando. No iba emocional. Iba preparada. Durante los siguientes días, escribí una lista de todo lo que había vivido. Cada momento de dolor, cada comparación injusta, cada vez que me habían hecho sentir como si no valiera nada. También escribí una lista de todo lo que había logrado sin ellos. Mi empresa, mi matrimonio, mi independencia financiera, mis reconocimientos profesionales, mi Porsche. Iba a mostrarles exactamente quién me había convertido, y iba a dejarles muy claro que lo había logrado sin su ayuda. El viernes por la noche, mientras empacaba mi maleta, Diego me preguntó una vez más si estaba segura. Más segura que nunca, respondí. Es tiempo de cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Y si no va como esperas, entonces al menos sabré que traté,
que les di una oportunidad de ser familia real. Y cuando no la tomen, podré irme con la conciencia tranquila sabiendo que hice todo lo posible. Esa noche soñé con mi niñez, pero por primera vez en años, en el sueño no era la niña invisible, era la adulta fuerte que había luchado por convertirse. Y finalmente iba a enfrentar a las personas que habían tratado de convencerme de que no era suficiente. El sábado iba a ser el día en que finalmente les demostraría cuán equivocados habían estado. Esta vez, no iré como niña, iré como mujer. Las palabras resonaron en mi oficina mientras terminaba de organizar todo lo que llevaría a Guadalajara. Era viernes por la noche, y había pasado toda la semana preparando meticulosamente cada detalle de lo que sería, sin duda, la conversación más importante de mi vida. No iba a improvisar, no iba a dejarme llevar por emociones. Iba a documentar, presentar hechos y cerrar ciclos para siempre. La primera parte de mi preparación había sido la más dolorosa. Revisar todo lo vivido. Saqué 3 cajas de mi closet que no había abierto desde la mudanza a Monterrey. Dentro estaban todos los recuerdos de mi infancia y adolescencia, que no había tenido corazón para tirar pero que tampoco quería ver todos los días. Boletas de calificaciones perfectas que nadie había celebrado. Invitaciones a recitales a los que nadie había asistido. Fotos de ceremonias de graduación donde yo aparecía sola, mientras otras familias posaban juntas y sonrientes. Certificados de reconocimiento académico que había guardado, esperando que algún día a alguien le importaran. Cada papel era una puñalada de memoria, pero también evidencia concreta de un patrón que había durado décadas. Luego revisé mi teléfono, buscando en conversaciones antiguas todos los mensajes que les había enviado durante años sin recibir respuesta. Mamá, me gradué con honores. Estoy tan emocionada. Enviado. Nunca respondido. Papá, conseguí mi primer trabajo en ventas automotrices. Espero que estés orgulloso. Enviado. Nunca respondido. ¿Alguien puede venir a mi presentación de fin de curso? Es importante para mí. Enviado. Nunca respondido. Docenas de intentos de conexión. Docenas de momentos donde había extendido la mano buscando reconocimiento, amor, simplemente atención básica. Y docenas de silencios que habían sido más elocuentes que cualquier palabra cruel. Pero las fotos de mi boda fueron las que más me dolieron revisar. Ahí estaba yo, en el día más importante de mi vida, rodeada de la familia de Diego, de amigos que había hecho en Ciudad de México, de compañeros de trabajo que habían tomado tiempo libre para acompañarme, y un espacio vacío gritante donde deberían haber estado mis padres, donde deberían haber estado mis hermanos, donde debería haber estado mi familia. En una foto particular, estoy cortando el pastel con Diego, sonriendo hacia la cámara, pero si uno mira cuidadosamente, puede ver la tristeza en mis ojos, la herida que traté de esconder durante meses después, pero que esa noche se sentía como una herida abierta. Elena, la mamá de Diego, había tratado de llenar ese vacío. Había danzado conmigo la canción que se suponía que debía bailar con mi padre. Me había abrazado cuando me tocaba el momento de aventar el ramo, susurrándome al oído que yo merecía todo el amor del mundo. Pero nada podía reemplazar la ausencia de las personas que me habían traído al mundo y que habían decidido que mi felicidad no valía 5 horas de manejo. Después de revisar todos los recuerdos dolorosos, comencé la parte más importante de mi preparación: documentar mis logros. Preparé una presentación completa de mi empresa, cifras reales de ingresos, número de clientes, proyectos completados, reconocimientos recibidos, no para presumir, sino para establecer hechos concretos. En 3 años, había construido una empresa que generaba más dinero anual que el salario combinado de mis padres. Había sido reconocida nacionalmente en mi industria. Había sido invitada a conferencias internacionales. Había creado empleos para 8 personas. Tenía clientes esperando proyectos con 6 meses de anticipación. Y había comprado un Porsche de $135,000 con dinero que había ganado con mi propio trabajo. Todo sin su ayuda. Todo a pesar de su indiferencia. También preparé fotos de momentos que ellos nunca habían celebrado. Mi primer reconocimiento como empleada del año. La inauguración de mi oficina. Entrevistas en revistas especializadas. El día que había firmado mi contrato más grande. Momentos que deberían haber compartido conmigo, pero que había vivido sola. El plan para llevar el Porsche no era para presumir.
Era para hacer una declaración visual imposible de ignorar. Quería que vieran físicamente lo que había logrado. Quería que el auto estuviera estacionado frente a la casa donde había crecido sintiéndome invisible, como un recordatorio tangible de que esa niña había crecido y se había convertido en alguien extraordinario. Pero la decisión más importante que tomé fue grabar la reunión. En México, es legal grabar una conversación si una de las partes participantes está de acuerdo. Yo iba a estar de acuerdo conmigo misma. No para chantaje o venganza pública, sino para tener un registro exacto de lo que se dijera. Porque conocía a mi familia lo suficiente como para saber que después negarían haber dicho lo que dijeran. Diego me ayudó a configurar la aplicación de grabación en mi teléfono y me enseñó cómo activarla discretamente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó mientras probábamos la calidad del audio. Completamente segura, respondí. Durante años, ellos han controlado la narrativa. Han minimizado mi dolor. Han negado sus acciones. Han reescrito la historia para hacerse quedar bien. Esta vez, voy a tener pruebas de exactamente lo que pasa. ¿Y qué vas a hacer con la grabación después? Depende de cómo se comporten. Si son honestos, si realmente quieren reparar la relación, si muestran arrepentimiento genuino, entonces nadie más la escuchará nunca. Pero si tratan de manipularme, de mentir sobre el pasado, de hacerme sentir como si estuviera loca. Dejé la frase colgando, pero ambos entendimos el mensaje. Las consecuencias serían completamente de su elección. Preparé mi discurso cuidadosamente. No quería llegar con emociones descontroladas ni con acusaciones dramáticas. Quería presentar hechos, establecer límites y dar la oportunidad de una conversación honesta. Pero también quería estar preparada para cualquier tipo de manipulación que intentaran usar. Conocía sus técnicas porque las había vivido durante años. La negación, eso nunca pasó. La minimización, no era tan grave. La victimización, nosotros también sufrimos. La culpabilización, eres muy sensible. Y la distorsión, recuerdas mal. Esta vez no iba a funcionar. Esta vez tenía pruebas. Esta vez tenía poder. Esta vez tenía claridad sobre mi propio valor que no dependía de su aprobación. La noche antes de partir hacia Guadalajara, organicé todo en una carpeta profesional. Fotos, documentos, cifras, cronología de eventos. Todo perfectamente organizado como si fuera una presentación de negocios. Porque en cierto modo, lo era. Era la presentación final de Renata. ¿Quién era? ¿Qué había logrado? ¿Y por qué merecía respeto? ¿Cómo te sientes?, me preguntó Diego mientras yo terminaba de empacar. Nerviosa, admití, pero también poderosa. Por primera vez en mi vida voy a enfrentar a mi familia desde una posición de fuerza real. ¿Y si no sale como esperas? Entonces al menos sabré que lo intenté, que les di una oportunidad final de ser familia de verdad. Y si no la toman, podré cerrar ese capítulo para siempre con la conciencia tranquila. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez en mi vida, no iba hacia mi familia como suplicante. Iba como ecual. Iba como alguien que había construido una vida exitosa a pesar de ellos. Iba como alguien que finalmente conocía su propio valor. Y si ellos no eran capaces de verlo, esa iba a ser su pérdida, no la mía. El sábado por la mañana, mientras manejaba mi Porsche hacia Guadalajara, me repetí la frase que se había convertido en mi mantra. Esta vez no iré como niña, iré como mujer. Una mujer que había aprendido a amarse a sí misma lo suficiente como para no aceptar migajas de amor de nadie, ni siquiera de su familia. Renata, mi amor, qué gusto verte. Mi madre corrió hacia mí desde la puerta de la casa como si fuéramos la familia más unida del mundo. Sus brazos se extendieron para abrazarme con una efusividad que no había mostrado ni siquiera cuando era niña. Todo era actuación, y ambas lo sabíamos. Estacioné el Porsche directamente frente a la casa, imposible de ignorar. Era exactamente las 3:00 p.m. del sábado, puntual como siempre había sido. Pero esta vez, no era puntualidad nerviosa de niña buscando aprobación. Era profesionalismo de mujer exitosa que respeta su propio tiempo. «Hola, mamá», respondí, permitiendo el abrazo pero sin devolverlo con entusiasmo. «Ay, mira nada más qué auto tan hermoso», exclamó, caminando alrededor del Porsche como si fuera una obra de arte.
Debe haber costado una fortuna. Ahí estaba. Ni cómo estás, ni te extrañé, ni lamento que no hayamos hablado en 3 años. Solo el auto, solo el dinero. Mi padre salió de la casa con una sonrisa que no había visto dirigida hacia mí en décadas. Ricardo y Alejandro lo seguían, ambos mirando el Porsche con una mezcla de admiración y algo que reconocí inmediatamente como envidia. «Renata, mija, te ves muy bien», dijo mi padre, palmoteándome la espalda como si fuéramos viejos amigos. «Y ese auto, impresionante. ¿Cuántos caballos tiene?» 379, respondí automáticamente. 379, repitió, silbando. Debe volar en la carretera, y el precio, si no es indiscreción, $135,000. Un silencio se extendió por el grupo mientras procesaban la cifra. 135,000, murmuró Ricardo, su voz cargada de algo que no pude identificar inmediatamente. ¿Dólares?, preguntó Alejandro, como si hubiera escuchado mal. «Dólares», confirmé. Entramos a la casa, la misma casa donde había crecido sintiéndome invisible. Pero ahora, caminando detrás de mi familia mientras todos hablaban sobre mi auto y mi éxito aparente, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía pequeña en estos espacios. Ya no me intimidaba su aprobación o desaprobación. Era una visitante en mi propio pasado. «Siéntate, mi amor», dijo mi madre señalando el sofá principal. «Te preparé tu comida favorita. ¿Recuerdas? Mole con pollo, como te gustaba de niña». No era mi comida favorita. Era la comida favorita de Ricardo. Pero no dije nada. Todavía. Los siguientes 30 minutos fueron un espectáculo surrealista de falsa familiaridad. Mi madre fingía orgullo maternal, preguntándome sobre mi empresa con el tipo de interés que nunca había mostrado cuando realmente necesitaba su apoyo. Mi padre hablaba exclusivamente sobre el Porsche, haciendo preguntas técnicas como si fuera un cliente potencial en lugar de mi padre. Mis hermanos hacían comentarios que sonaban como cumplidos, pero que tenían filo. «Debe ser increíble tener tanto dinero», dijo Ricardo. «¿No te da miedo que la gente solo se acerque a ti por tu éxito? ¿Y cómo hiciste para aprender tanto sobre autos siendo mujer?», preguntó Alejandro. «¿Tuviste que trabajar el doble para que te tomaran en serio?» Cada pregunta estaba diseñada para minimizar mis logros o para hacerme sentir incómoda con mi propio éxito. Pero esta vez, yo estaba preparada. Guardé silencio estratégico durante toda la primera parte de la reunión, respondiendo preguntas superficiales con respuestas superficiales, observando cuidadosamente la dinámica, tomando nota mental de cada comentario pasivo-agresivo. Discretamente, activé la grabadora en mi teléfono. Después del postre que nadie realmente quería, mi madre finalmente llegó al punto real de la reunión. «Bueno, mi amor, la razón por la que queríamos verte es porque, bueno, han sido tiempos difíciles para la familia. Ahí venía. Tu papá tuvo algunos problemas en el trabajo, y Ricardo está pasando por una situación complicada con su divorcio, y Alejandro necesita ayuda para terminar de pagar sus estudios de posgrado». Cada palabra confirmaba exactamente lo que había sospechado durante toda la semana. No me habían buscado porque me extrañaran. No me habían llamado porque quisieran reparar nuestra relación. Me habían contactado porque tenían problemas financieros y habían visto mi video del Porsche. ¿Y?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Bueno, pensamos que tal vez, considerando lo bien que te está yendo, podrías ayudar a la familia». «¿Ayudar cómo?» «Económicamente, mi amor. Solo temporalmente, por supuesto». Llegó el momento. Me levanté del sofá lentamente y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento para componer mi expresión. Cuando me volteé, ya no era la Renata que había entrado a esta casa 3 horas antes. Era la mujer de negocios que había construido una empresa desde cero. Era la esposa que había organizado su propia boda sin ayuda familiar. Era la emprendedora que había comprado un Porsche con su propio dinero. ¿Saben cuándo fue la última vez que me llamaron?, pregunté con voz firme. El silencio se extendió por toda la sala. Hace 3 años y 4 meses. Mi boda. Saqué mi teléfono y comencé a mostrarles las fotos que había preparado. Esta soy yo cortando mi pastel de bodas. ¿Ven algo raro en la foto?
Nadie respondió. Que ustedes no estaban ahí. Pasé a la siguiente foto. Esta soy yo bailando con el papá de Diego porque mi propio padre decidió que mi boda no valía la pena el viaje de 5 horas. La incomodidad en la habitación era palpable. Y esta, dije mostrando otra foto. Soy yo recibiendo mi primer reconocimiento nacional como emprendedora del año. Tampoco estaban ahí. Mi madre intentó interrumpir. Mi amor, nosotros queríamos... ¿Queríamos qué? La corté, sacando mi carpeta de documentos. ¿Querían estar ahí? Porque tienen 3 años de oportunidades perdidas para demostrar que querían estar en mi vida. Extendí los papeles sobre la mesa de centro. Estos son todos los mensajes que les envié durante los últimos 5 años sin recibir respuesta. Graduaciones, logros, emergencias médicas de Diego, aniversarios, cumpleaños, 47 mensajes sin respuesta. Ricardo trató de cambiar el tema. Renata, todos cometemos errores. ¿Errores? Mi voz se alzó por primera vez. ¿Llamar a tu hija solo cuando necesitas dinero después de ignorar su boda es un error? Saqué mi teléfono y reproduje el audio de la llamada de mi madre de la semana anterior, donde claramente se escuchaba su voz diciendo: «Vi tu video en Instagram con ese auto tan caro y pensé que tal vez ahora puedas ayudar a la familia». El shock en sus caras fue inmediato y total. «¿Grabaste nuestra llamada?», preguntó mi madre, su voz temblando entre indignación y pánico. «Grabé esta reunión también», respondí calmadamente. «En México es legal si una de las partes consiente, y yo consiento conmigo misma». Mi padre se puso de pie, su cara roja de furia. «¿Cómo te atreves? Somos tu familia». ¿Familia? Me reí, pero no había humor en el sonido. ¿Ustedes creen que somos familia? La familia se presenta en las bodas. La familia responde mensajes. La familia celebra éxitos. La familia apoya en los momentos difíciles. Caminé hacia la puerta, recogiendo mi bolso. Ustedes no son mi familia. Son extraños que comparten mi apellido y que aparecen cuando necesitan algo. Renata, espera, suplicó mi madre. Podemos arreglar esto. No, respondí firmemente. Ya no. Durante 32 años traté de ganar su amor, su atención, su respeto básico. Ya no lo necesito. Ya no lo quiero. Saqué las llaves del Porsche de mi bolso. Y sobre el dinero que necesitan, mi consejo es que lo pidan a las personas que realmente han estado ahí para ustedes durante estos años. Oh, esperen. Esas personas no existen, ¿verdad? Caminé hacia la puerta, sabiendo que era la última vez que entraría a esta casa como hija. La próxima vez que cruzara esta puerta, si alguna vez lo hacía, sería como visitante. El lazo emocional que había mantenido durante décadas esperando que cambiaran, esperando que me vieran, esperando que me amaran. Ese lazo acababa de romperse para siempre, y por primera vez en mi vida me sentía completamente libre. ¿Has visto el video de Renata? La pregunta llegó a oídos de mi tía Sofía, hermana de mi madre, exactamente 5 días después de mi confrontación familiar. Pero no se refería al video del Porsche que había visto todo México. Se refería al video que yo había decidido publicar. Después de regresar a Monterrey, había pasado 3 días procesando la reunión con Diego y mi terapeuta. La grabación completa duraba 2 horas y 40 minutos y documentaba no solo la manipulación financiera, sino también años de negligencia emocional confirmada por sus propias bocas. Nunca pensamos que fuera importante, había dicho mi padre sobre mi boda, sin darse cuenta de que estaba siendo grabado. Siempre fue muy independiente. No necesitaba tanto cariño como los otros, había agregado mi madre. Esas frases, y muchas otras, quedaron documentadas para siempre. Inicialmente, no había planeado hacer nada público con la grabación, pero cuando mi hermano Ricardo comenzó a llamar a mis clientes de Monterrey, tratando de advertirles sobre mi inestabilidad emocional y mis problemas familiares, decidí que era tiempo de que Guadalajara conociera la verdad completa. El video que publiqué era una edición cuidadosa de 15 minutos, sin drama innecesario, sin gritos, solo hechos presentados con la misma profesionalidad que usaba en mis presentaciones de negocios. Contexto sobre mi infancia, evidencia de años de negligencia, la grabación de la reunión donde claramente admitían haberme buscado solo por dinero.
y una reflexión final sobre la importancia de conocer el propio valor independiente de la familia de origen. El video se volvió viral en Guadalajara en menos de una semana. No porque fuera dramático, sino porque era devastadoramente honesto. Las consecuencias llegaron como dominó cayendo en cámara lenta. Ricardo, que trabajaba como entrenador en un club deportivo exclusivo de Zapopan, fue despedido después de que varios padres de familia comentaran que no querían que alguien, con problemas familiares tan serios, entrenara a sus hijos. Es cuestión de imagen, le explicó el director del club cuando lo llamó a su oficina. Las familias que mandan aquí a sus hijos valoran la estabilidad y los valores familiares. Alejandro perdió su trabajo en una empresa de consultoría cuando el video llegó al escritorio de su supervisor, quien casualmente era cliente de mi empresa y había visto mi trabajo de primera mano. No podemos tener en nuestro equipo a alguien cuya propia familia describe como problemático. Le dijeron durante una reunión que él pensó que era para discutir un ascenso. Pero las consecuencias más devastadoras fueron para mis padres. Mi tía Sofía, que siempre había sospechado que algo no estaba bien con la forma en que me trataban, organizó una reunión de aclaración con toda la familia extendida. Tías, tíos, primos que habían crecido conmigo y que recordaban perfectamente cómo mis padres me habían tratado durante años. Yo siempre me preguntaba por qué Renata nunca venía a las reuniones familiares, comentó mi primo Miguel durante esa reunión. Ahora entiendo que nunca la invitaron realmente. ¿Y recuerdan su graduación de preparatoria?, agregó mi tía Carmen. Todos nosotros fuimos, pero Esperanza y Esteban dijeron que tenían algo importante que hacer. Pensé que era extraño. Mi madre trató de defenderse, de minimizar, de explicar, pero con el video como evidencia y la memoria colectiva de la familia como testigo, sus excusas sonaban vacías y desesperadas. El rechazo social fue inmediato y brutal. Las amigas de mi madre, que habían escuchado durante años sobre lo difícil que era Renata y lo ingrata que se había vuelto, de repente entendieron que la narrativa había sido completamente falsa. Esperanza nos mintió durante años, le comentó una vecina a mi tía Sofía. Siempre hablaba de Renata como si fuera problemática, pero resulta que era ellos los que tenían el problema. Pero la caída más dramática fue la de mi padre. Resulta que los problemas en el trabajo, que habían mencionado durante nuestra reunión, eran más serios de lo que habían admitido. Mi padre había estado manejando contratos de construcción con irregularidades que había mantenido en secreto durante años. Cuando el video se viralizó y comenzó a circular en los círculos empresariales de Guadalajara, varios inversionistas que conocían mi trabajo decidieron investigar más profundamente los negocios de mi familia. Si esta es la forma en que trata a su propia hija exitosa, razonó uno de ellos, ¿cómo debe manejar sus negocios? Las auditorías llegaron 2 semanas después. Lo que encontraron fueron años de documentación falsa, sobornos pequeños pero sistemáticos, y contratos inflados que habían costado a varios clientes miles de pesos en sobrecostos innecesarios. Mi padre no era un criminal de gran escala, pero había sido deshonesto lo suficiente como para perder la confianza de toda su red empresarial cuando la verdad salió a la luz. Los contratos se cancelaron. Los inversionistas se retiraron. Su empresa, que había mantenido durante 20 años, comenzó a desmoronarse. Durante todo este tiempo, mis hermanos trataron de culparme por las consecuencias. «Todo esto es culpa de Renata», le gritó Ricardo a mi tía Sofía durante una llamada telefónica que ella decidió grabar y compartir con el resto de la familia. Si no hubiera hecho ese video estúpido, nada de esto habría pasado. «¿En serio?», respondió mi tía con una frialdad que nunca le había escuchado. ¿Renata es culpable de que tu papá haya estado robando en sus contratos durante años? ¿Renata es culpable de que ustedes hayan tratado como basura a la única persona exitosa de la familia? Pero ya era demasiado tarde para controlar la narrativa. La verdad se había esparcido como aceite en agua, tocando cada rincón de su círculo social. Las redes familiares, que durante años habían escuchado solo una versión de la historia, ahora tenían acceso a grabaciones reales, evidencia documentada y sus propios recuerdos de cómo me habían visto siendo tratada durante décadas. La hipocresía era imposible de ignorar. Las máscaras que habían usado durante años para presentarse como una familia normal y unida, finalmente cayeron. Todo Guadalajara pudo ver exactamente quiénes eran realmente. Padres que habían abandonado emocionalmente a su hija más exitosa,
hermanos que habían despreciado a la persona que podría haberlos ayudado, una familia que solo valoraba a las personas cuando necesitaban algo de ellas. Las consecuencias financieras fueron devastadoras, pero las consecuencias sociales fueron peores. En una ciudad como Guadalajara, donde la reputación familiar es fundamental para el éxito social y empresarial, ser expuestos públicamente como manipuladores y negligentes fue una sentencia social de muerte. Mi madre dejó de recibir invitaciones a reuniones sociales. Mi padre perdió acceso a redes de negocios que había cultivado durante décadas. Mis hermanos se convirtieron en parias en sus propios círculos sociales. Perdieron poder, perdieron prestigio, perdieron control sobre su propia narrativa. Y lo más importante, perdieron para siempre la posibilidad de manipular la percepción que otros tenían de mí. La niña invisible que habían creado en su historia familiar había desaparecido para siempre. En su lugar quedó la verdad. Una mujer exitosa que había superado años de negligencia familiar para construir algo extraordinario por sí misma. Una mujer que había sido lo suficientemente fuerte como para enfrentar a quienes la habían lastimado. Una mujer que había elegido la verdad sobre la comodidad. Y una mujer que finalmente había demostrado que el valor real no viene de la familia que te toca, sino de la persona en la que eliges convertirte. Las consecuencias de sus acciones finalmente los habían alcanzado, y ya no había forma de escapar de la verdad que habían tratado de ocultar durante décadas. ¿Cómo te sientes? Diego me hizo la pregunta mientras manejábamos de regreso a Monterrey, después de mi confrontación final con mi familia. Habían pasado 3 horas desde que salí de esa casa por última vez, y el silencio en el Porsche había sido profundo, pero no incómodo. Era el silencio de alguien procesando una transformación fundamental. Libre, respondí, y la palabra salió con una certeza que me sorprendió incluso a mí. Por primera vez en mi vida, completamente libre. No era la libertad de venganza satisfecha, aunque eso también estaba ahí. Era la libertad de alguien que finalmente había roto cadenas emocionales que había cargado durante décadas sin siquiera darse cuenta de su peso. Los papeles emocionales que había jugado durante toda mi vida. Hija desesperada por aprobación, hermana que aceptaba migajas de afecto, mujer que constantemente cuestionaba su propio valor, habían desaparecido en esa sala. Por primera vez, no era la hija de Esperanza y Esteban. Era simplemente Renata. Los siguientes meses fueron de reconstrucción profunda, pero esta vez no estaba reconstruyendo desde el dolor, sino desde la fortaleza. Comencé terapia intensiva con la doctora Martínez, una psicóloga especializada en trauma familiar. No porque estuviera rota, sino porque quería asegurarme de que las heridas de mi infancia sanaran correctamente y no infectaran el resto de mi vida. «Has hecho algo extraordinario», me dijo durante nuestra 5ª sesión. «Has logrado separar tu valor intrínseco de la validación externa. Eso es algo que muchas personas nunca logran». «¿Cómo sabes que realmente lo he logrado?», le pregunté. «¿Cómo sé que no voy a recaer en buscar aprobación de otros?». «Porque compraste ese Porsche para ti misma, no para impresionar a nadie. Porque construiste tu empresa siguiendo tu propia visión, no la de otros. Y porque cuando tu familia te contactó después de años, no corriste hacia ellos buscando el amor que nunca te dieron. Los enfrentaste desde tu propia fuerza». Tenía razón. Mientras tanto, mi empresa experimentó un crecimiento explosivo que ni siquiera había imaginado posible. El video de mi historia familiar, aunque había sido doloroso crear, se había convertido accidentalmente en una poderosa herramienta de marketing personal. No porque explotara el drama, sino porque demostraba integridad, autenticidad y la capacidad de superar adversidades. Los clientes no solo querían mis servicios de diseño automotriz. Querían trabajar con alguien que entendiera el valor del trabajo duro y la superación personal. Empresarios que habían construido sus propias fortunas desde cero se identificaban con mi historia. Mujeres emprendedoras que habían enfrentado sus propios desafíos familiares se convirtieron en clientas leales. Jóvenes diseñadores que buscaban mentores veían en mí un ejemplo de que era posible construir algo extraordinario, incluso sin el apoyo familiar tradicional. En 6 meses, había crecido de una oficina pequeña a un complejo de 3 pisos en San Pedro, con 15 empleados. Con el crecimiento vino la oportunidad de hacer algo que había soñado durante años,
crear un programa de becas para jóvenes diseñadores mexicanos que vinieran de familias de bajos recursos. Becas Renata Martínez para el futuro del diseño automotriz mexicano. No porque quisiera que llevara mi nombre, sino porque quería que cada joven que recibiera esa beca supiera que era posible construir un futuro brillante independientemente de las circunstancias de origen. El primer año, otorgamos 5 becas completas. El segundo año, 10. Para el tercer año, habíamos becado a 25 jóvenes talentosos que ahora trabajaban en empresas automotrices de todo México. Pero el crecimiento profesional fue solo una parte de mi renacimiento. La parte más importante fue el crecimiento personal. Diego y yo comenzamos a viajar por México de una forma que nunca habíamos hecho antes. No viajes de negocios rápidos, sino exploraciones profundas de nuestro país y nuestra identidad. Oaxaca, donde aprendí sobre la importancia de las tradiciones familiares reales versus las disfuncionales. Mérida, donde conocimos familias que habían mantenido negocios durante generaciones con amor y respeto mutuo. Chihuahua, donde hablé en una conferencia sobre emprendimiento femenino y conocí docenas de mujeres que habían superado sus propios desafíos familiares. Ciudad de México, donde regresamos a la librería donde Diego y yo nos habíamos conocido, cerrando el círculo de nuestra historia de amor. Cada viaje me conectaba más profundamente con mi identidad mexicana de una forma que no dependía de mi familia de origen. México era mi país, mi cultura, mi identidad. Independientemente de si mi familia biológica me aceptaba o no, trabajé sistemáticamente en construir una autoestima sólida que no dependiera de validación externa. Celebré mis propios logros. Me compré regalos en mis cumpleaños. Reconocí mis propios éxitos profesionales. Aprendí a ser mi propia fuente de orgullo y reconocimiento. Dejé de revisar redes sociales buscando aprobación de desconocidos. Dejé de medir mi valor basándome en opiniones ajenas. Dejé de buscar señales de que era suficiente en las reacciones de otros. Por primera vez en mi vida, me amé a mí misma de la forma incondicional que había estado buscando en mi familia durante décadas. Y descubrí algo revolucionario. Cuando realmente te amas a ti misma, atraes naturalmente a personas que también te aman de forma genuina. Diego y yo profundizamos nuestra relación de maneras que no habían sido posibles cuando yo estaba cargando el peso emocional de buscar aprobación familiar. Hice amigas reales por primera vez, mujeres que me valoraban por quién era, no por lo que podía hacer por ellas. Construí relaciones profesionales basadas en respeto mutuo y admiración genuina. Aprendí que la familia se construye, no necesariamente con las personas que comparten tu ADN, sino con las personas que eligen amarte, apoyarte y celebrar contigo de forma consistente. Mi familia real incluía a Diego, a Elena, su madre, quien se había convertido en la figura materna que siempre había necesitado, a mis empleados más cercanos que se habían convertido en hermanos elegidos, y a las mujeres emprendedoras que había conocido durante mi crecimiento profesional. No me arrepentía de la reunión con mi familia biológica, no me arrepentía de haberlos confrontado, no me arrepentía de haber hecho pública la verdad. La verdad me había liberado en formas que no había imaginado posibles. Había liberado a mis familiares también, aunque ellos probablemente no lo veían así todavía. Los había liberado de vivir una mentira. Los había liberado de mantener máscaras que les costaba trabajo sostener. Los había liberado de la responsabilidad de fingir amor que no sentían. Y me había liberado a mí de la responsabilidad de ganar amor que nunca iba a ser ofrecido genuinamente. Una tarde, mientras revisaba las aplicaciones para las nuevas becas de diseño, Diego me encontró sonriendo en mi oficina. ¿Qué te tiene tan contenta?, preguntó. Estaba pensando en el Porsche, respondí. ¿Qué de él? Que durante años pensé que quería comprarlo para demostrar algo, para probar mi valor, para hacer que mi familia me respetara. Diego asintió, esperando que continuara. Pero me di cuenta de que el Porsche no compró mi valor, dije, mirando por la ventana hacia donde estaba estacionado. Solo lo reflejó. Mi valor ya estaba ahí, siempre había estado ahí. El auto simplemente me dio la oportunidad de reconocerlo. Esa noche, mientras manejaba mi Porsche de regreso a casa, me di cuenta de que había logrado algo que había buscado toda mi vida sin saberlo. No solo había construido una empresa exitosa, no solo había ganado reconocimiento profesional,
No solo había demostrado mi valor a quienes me habían subestimado, había aprendido a amarme a mí misma exactamente como era. Y ese amor propio era la victoria más grande de todas. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.